Muchachos, como ustedes saben, estamos trabajando lo que es la unidad número 1, que tiene relación con la unidad popular y el posterior golpe de Estado que se va a desarrollar. Lo hemos ido trabajando con el texto La Revolución Chilena de Peter Wynne. ¿Quién es Peter Wynne? Peter Wynne es un historiador estadounidense que en 1972 planeaba un viaje a América del Sur. Su objetivo final era Uruguay, pero se encontró con Chile y Perú, y en el caso chileno, con que se estaba desarrollando una movilización de carácter obrera, y se encontró con lo que son los cordones industriales. Ya vamos a ver qué es lo que son los llamados cordones industriales. Se interesó, empezó a estudiar, y finalmente, tras muchos años después, quiso retratar en este texto una nueva mirada sobre la unidad popular, sobre todo del mundo de abajo, del mundo popular. Siempre se ha tocado lo que es la estructura, es decir, la influencia de Estados Unidos, los mismos errores de la unidad popular, pero nadie había tomado en cuenta las acciones de pobladores como sí lo ha hecho Peter Wynne. Vamos a ver, en las clases anteriores hemos trabajado con varios capítulos. Es un libro tremendo, yo se lo he resumido en 5 pequeñas hojitas, espero que no sea mucho para ustedes, ¿ya? Entonces, hemos visto en las clases anteriores capítulo 1, ahora vimos en la semana pasada el capítulo 2 y 3, que vamos a hacer una retroalimentación de manera rápida. Inclusive ustedes tuvieron que hacer una actividad e incluso yo les mandé la corrección, ¿ya? La corrección es para complementar, pero claramente decía en la guía que ustedes tenían que escribirlo con sus propias palabras. Después, cuando yo revise todo ese material, no van a colocar lo que yo mismo señalé. La idea es que ustedes, a través de su formación, de lo que ustedes lograron comprender, lo escriban. Lo explico. Este periodo, a partir de ahora en adelante, y lo que vamos a ver después con la dictadura militar, tiene muchas visiones historiográficas, que yo sé que muchos de los estudiantes que están en el electivo de comprensión histórica del presente me van a entender. ¿Por qué? Este periodo y el golpe de Estado tiene el fenómeno que uno le denomina como trinchera ideológica. ¿Qué significa eso? Que hay muchas miradas, hay muchos estudios de diferentes. Por eso ustedes, a través de una actividad que yo les solicité, entrevistaron a sus familiares y le preguntaron qué características o qué visión tenían ellos del gobierno de Allende. Y se encontraron que algunos decían fue un buen gobierno, fue un pésimo gobierno, nos morimos de hambre, y otros dicen que realizó muy buenas obras. Justamente los estudios históricos no están exentos de aquello. Todos tienen una mirada política acerca de este proceso, ¿ya? Vamos a ver ahora las características principales del capítulo 2 y 3, que Peter Wynne habla de una característica de lo que son la revolución desde el mundo de abajo. Ya, capítulo 2, la revolución desde arriba. ¿Qué significa eso? La revolución desde arriba implica que es a nivel de gobierno, que es los proyectos que planeaba antes Salvador Allende, que eran principalmente 4, ¿ya? Que se va a ir avanzando de forma gradual. El objetivo era simple: traspasar el control económico, que su gran mayoría era dependiente. Recuerden que nosotros tenemos una larga tradición de dependencia con las potencias extranjeras, a un proceso de nacionalización de nuestros recursos. Es decir, todos los recursos que eran del exterior o que estaban manejados por empresas principalmente estadounidenses o británicos, lo iba a hacer el Estado de Chile para el bien propio, ¿ya? Entonces vamos a tener los 4 grandes proyectos que contemplaba la unidad popular, y que esa fue la campaña política, y eso fue lo que prometió, y este finalmente es el proyecto estructural que planteaba este gobierno. El primero, que es el avance que ya había iniciado Eduardo Frei Montalva, es la nacionalización del cobre. La chilenización que planteaba Frei era hasta una cierta parte, es decir, un 50%, reconocer que en primer lugar que el cobre era chileno, y aparte expropiar un 50% aproximadamente de todos los recursos nitratos. Ahora avanzamos a la nacionalización, que significa que el Estado, es decir, el Estado chileno, es el único que posee toda la distribución y la producción de este mineral. Un segundo gran proyecto fue la nacionalización de la banca privada. Aquí el Estado toma cierto control de todas estas bancas, estas empresas que son banqueras, con el objetivo de reutilizar los ahorros de los chilenos para la producción nacional, ¿ya? La profundización de la reforma agraria. Recuerden que desde Jorge Alessandri, con la reforma macetera, hemos avanzado con el proceso de reforma, es decir,
tomar los recursos agrícolas que no habían sido utilizados para, una, administrar mejor los recursos para el Estado y segundo, para poder solucionar el problema habitacional que afectaba en ese entonces. Recuerden el campesinado, que había mucha pobreza para ese grupo social. Pero esta vez se profundiza la reforma agraria. Ya no le quitamos ni el 10% ni el 30%, como habían hecho gobiernos anteriores, sino que hasta estar hasta el 70% que no estaban siendo bien utilizadas. Y por último, la socialización empresarial. Tiene que ver relacionar que en muchas empresas y en fábricas, el Estado, a través de un decreto, toma el control de esta empresa. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, sacan a las cabecillas extranjeras de estas empresas, colocan a los obreros como gerentes y además de eso que el Estado asegura el sustento de los bienes principales, es decir, bienes y productos que son elementales para el país. Por ejemplo, estatizar la producción de café, de té, alimentos de carne, alimentos que son básicos. Cada proyecto contemplado en el gobierno de la Unidad Popular se iba a hacer de forma paulatina durante los 6 años que estaba contemplado inicialmente este gobierno, ¿ya? Entonces, a medida que avanzando, por ejemplo, el primer proyecto fue la anexación del cobre, se iba avanzando con los otros posteriores, porque todo esto, proceso de nacionalización o de toma de empresa o de adquisición de empresa, el Estado tenía que cancelar. Por tanto, el presupuesto tenía que alcanzar para poder sobrellevar los proyectos que está contemplado Allende, sobre todo el proyecto de nacionalización. Vamos a ver a continuación lo que plantea y que es la novedad de Peter Wynne, que es el capítulo 3, la revolución desde abajo. Eso, lo que vimos recién, es lo que ideaba, en este caso el proyecto Allende, lo que ideaba, que eran los 4 proyectos principales. Pero lo que no contemplaba Allende es que su grandes proyectos iba a generar exaltación en las personas, sobre todo en las personas de clases populares, que al final y al cabo no esperaron la reacción de forma paulatina del gobierno, sino que a través de la revolución desde abajo toma, a través de toma de terreno y de fábrica, lo que ellos consideraron que pertenecía. ¿Por qué? Porque estas personas de sectores populares adquirieron conciencia de clase, de que ellos tenían derechos, que tenían derechos sociales, derecho a la vivienda, ejemplo, y también tenían derechos económicos, y que a lo largo de la historia de Chile no se les había negado. Inclusive estaban muy decepcionados con los gobiernos anteriores, sobre todo con el proyecto Revolución Libertad, que al final al cabo no se llevó a cabo en su totalidad. Entonces, todas las personas de sectores populares, campesinos, obreros, se unificaron, se unieron. Es una de las pocas instancias de la historia de nuestro país que todos los obreros se unen con lograr un objetivo, ¿ya? Entonces, por eso es que esta revolución desde abajo se basa en la cooperación y que este va a ser el sustento de la unidad popular, el trabajo cooperativo y de forma horizontal que tenían los pobladores. Eso no significa que la unidad popular, en este caso el gobierno, estuviese de acuerdo con todas las acciones que realizaba este grupo, porque las acciones muchas veces eran de forma violenta, ¿ya? Pero, ¿por qué el gobierno no llamaba a los carabineros, por ejemplo? Porque Allende, antes de que se realizase la elección en 1970, prometió que nunca iba a sacar a las fuerzas públicas. Por tanto, eso inspiró aún más a los pobladores, a los obreros, a tomarse lo que ellos consideraban que les pertenecía y que tanto tiempo se les había negado. Eso es un resumen o una retroalimentación de lo que hemos visto en los capítulos 2 y 3 de este texto. Ahora vamos a continuar con la clase que corresponde a esta semana.